El día de hoy tuve la oportunidad de hablar con Andrés Cooper, el cofundador del sitio web chileautos.cl, una marca líder en la compra y venta de automóviles nuevos y usados en Chile. Nos contó su historia desde sus inicios bastante precarios y trabajando en sus jornadas libres, empujando, teniendo que poner plata en los primeros años, hasta la venta del sitio web a un grupo australiano. Nos contó los altos y los bajos y cada uno de sus aprendizajes. La verdad, en un podcast que está imperdible, los dejo invitados a ver el episodio del gran Andrés Cooper. Antes de comenzar con el capítulo, quiero invitarte a conocer la plataforma Synerty, un lugar en donde podrás encontrar cursos en línea para emprendedores y empresarios y así poder seguir avanzando en tu camino como emprendedor. Ahora los dejo con la entrevista de Andrés Cooper, cofundador de Chile Autos. Queridos amigos y amigas del canal de Luchito del Viento, sean bienvenidos a un nuevo y maravilloso capítulo de este increíble podcast. El día de hoy estoy con una persona que es cofundadora de una tremenda marca a nivel nacional. Estamos hablando de Andrés Cooper, cofundador de la increíble marca chileautos.cl. ¿Cómo estás, Andrés? Hola Luis, muy bien, gracias, súper bien, muy contento de estar aquí, gracias. Muchas gracias, Andrés, por aceptar mi invitación. La verdad es que cuando te contacté, yo quería contactar a alguien de Chile Auto y cuando me di cuenta que tú fuiste gerente general por tantos años de Chile Auto, cofundador, te escribí, ¿sabéis que yo dije no me va a pescar mucho? Esa fue mi percepción y tu recibimiento fue muy cordial, así que te agradezco mucho tu acogida. De nada, no, feliz. Oye, hoy día vamos a conocer la historia de Chile Auto, que si es que nos vamos más para adelante se terminó vendiendo, contando el final de la historia. Spoiler antes de tiempo. Pero tiene unos inicios bastante como emprendimiento, muy a pulso. Totalmente. Es, a diferencia de los emprendimientos de hoy, de las startups, esto fue un crecimiento totalmente a pulso, como tú dices, orgánico, a puro ñeque y trabajo. En verdad fue así. Mira, esto partió el año 99, formalmente llamemos. Salí de la universidad y yo estudié 2 carreras, por lo tanto fui haciendo las carreras, ambas carreras un poco más lento. Mis compañeros tomaban 5 ramos, yo tomaba 6, pero 3 de una y 3 de otra. Entonces, claramente terminaba más tarde que ellos. Y cuando salí, me titulé de ingeniero comercial, mención economía, salí y me llamó un compañero de comercial que había sido compañero en primer año y estudiamos varias veces juntos y todo. Se llama Juan Francisco Betancourt y me dice, oye Andrés, mira, estoy aquí, ya llevaba trabajando un par de años en una empresa y me dice, mira, estoy aquí con mi jefe Gonzalo Prieto y queremos hacer algo en internet. ¿Tú sabes internet? Era el año 99. ¿Saber internet qué significa eso? Como que fue lo primero. A ver, yo he navegado por internet, sí. ¿Sé hacer páginas web? No. Pero yo sabía programar. Cuando chico había aprendido a programar por unas razones familiares y entonces dije, mira, la verdad es que no sé, pero no debe ser nada de la NASA. Supongo que si tiene alguna lógica, yo puedo ver esa lógica, tratar de entenderla y luego replicar. No debiera ser algo que para, no sé, para superdotados, sino... Ya, pero espérate un poquito porque, a ver, estamos hablando del año 99, o sea, remontémonos al año 99, o sea, es otro mundo. Y tú a esa edad ya sabías programar porque de chico te habían enseñado a programar, o sea, cuéntame un poco eso, ¿cómo aprendiste? Es como curioso, ¿no? Sí, esa es una historia familiar. Mi mamá era profesora de matemáticas de la Católica, de hecho doctora en matemáticas fue después de eso, y hizo un proyecto con una colega para enseñar, se llamaba un proyecto Quimanche, y la idea era enseñar a los profesores computación, de manera de que ellos pudieran enseñar en los colegios computación. En ese tiempo, esto era el año 84, los colegios no tenían sala de computación, nada. Lo estaban llegando los primeros computadores personales. Por lo tanto, presentaron este proyecto en la Católica, fueron a Microsoft, en ese tiempo era Atari, presentaron el proyecto, salió aprobado y el cobro que hicieron fue, miren, un computador personal
para la casa de ella y de su colega. Eso fue como el pago, en el fondo, que acordaron. Y bueno, era el año 84, yo tenía 10 años, llegó este computador a la casa con unos cartridge, un cartridge que decía Basic, se ponía y uno podía programar. ¿Ah? Ahora, llegó también un manual, entonces con mi hermano y con mi mamá también comenzamos a revisar este manual, a ver si uno pone print, abre comillas, hola, cierra comillas, sale hola. Después ya cada vez un poco más, después el for next, después distintas instrucciones, if, qué sé yo. Y bueno, empezamos a entrar en esta lógica, empezamos a ver como que preguntara cosas. Mira, pregunta un número y uno responde por ejemplo, el doble del número o el doble del número más 10. Y entonces empezar a hacer jugar, a hacer cosas así. Y fuimos aprendiendo. Después mi mamá se nos acabó el manual, nos puso un profesor de computación. Teníamos 10 años, mi hermano tenía 13, después 11 años. Después empezamos a estudiar, a aprender lenguaje máquina, porque ya Basic lo sabíamos todo. Hacíamos dibujo en el computador. Era muy, muy básico. Te muestro una foto, me encantaría mostrarte después. No tenía ni tecla, era como un teclado membrana, así era. No, muy, muy básico. Y bueno, de hecho después en ese verano fui ayudante del curso que se dictaba para los profesores. Entonces era yo ayudante con 11 años en ese momento, mi hermano 14, y todos los profesores O sea, sabíais más que los mismos profes. Claro, bueno, y esa es un poco la idea que buscaba mi mamá y buscaba mi abuelo, que también estaba involucrado, que la idea era mostrarle a los profesores que en computación, de ahora para adelante, muy probablemente los alumnos sepan más que los profesores. Y cosa que es así, y uno lo ve con sus hijos. Absolutamente. Entonces, era una manera un poco de terapia de shock de mostrarles. Bueno, por esa razón entonces tú ya sabías programar antes de tiempo. Claro, yo había aprendido a programar, tenía una lógica de programación, por lo tanto dije, bueno, esto será un nuevo lenguaje, será cosa de aprender este lenguaje, pero claramente hay ciertas instrucciones que hacen ciertas cosas, ciertas variables que uno puede almacenar información, puede transformarla, entonces esto será algo parecido. Y efectivamente así fue. Empezamos el año 99, partimos con un proyecto nada que ver, con un proyecto de traducciones. Mira, la idea era, en Estados Unidos pagan $10 por hoja traducida. En India los traductores cobran, no sé, 10 centavos de dólar por hoja traducida. Bueno, hay un margen altísimo que uno puede cobrar más barato, pagar más caro y gana igual. Hay un margen grande que uno puede quedar con la diferencia. Así que empezamos con eso en febrero, a fines de enero, principios de febrero del año 99, y en verdad duró 6 meses más o menos, porque cobraban tanto los bancos por las transferencias internacionales que nos pagaban $100 y nos llegaban 50. Y después nosotros le queríamos pagar al traductor, le queríamos pagar, no sé, $15 y teníamos que pagar 45 o 48. Entonces al final nos quedan $2 de los 100. Ganaba solo el banco. El banco, claro, claro. No había PayPal, o por lo menos no estaba tan conocido y nadie sabía. Entonces era difícil el tema. Ahora sería mucho más fácil, con Bitcoin o de otras maneras. Hoy día no sería negocio para empezar. Bueno, tal cual. Sí, ya Y en ese entonces eran los mismos socios. Sí. Que estaban con el negocio de las traducciones. Claro, entonces llegamos y llega Gonzalo, que era jefe de mi ex compañero, y dice, oye Andrés, Juan Francisco, miren, yo fui a Estados Unidos hace un tiempo atrás y afuera de los supermercados regalan este tipo de revistas. Y nos mostró una revista donde habían puros autos usados. Entonces la empezamos a ver y claro, por cada página había el nombre de un dealer, de una automotora, con un montón de autos usados con todas sus características y precios. Y si uno le interesaba, arriba estaba el nombre de la automotora, el teléfono, la dirección. Entonces, y así uno me dijo, esto lo regalan. Entonces, interesante. Mira, ¿se puede hacer esto en internet, Andrés? Entonces, mi primera impresión fue, bueno, de poder se puede. No sé cómo vamos a ganar plata, pero se puede. Y aquí Gonzalo era muy visionario y muy estratégico en
toda su forma de ver los negocios. Andrés, mira, no, me dijo, no te preocupes de rentabilizar la empresa. Eso déjalo para más adelante. Primero, preocúpate de resolver un problema real y que la gente lo valore. Y la verdad que eso yo creo fue muy, muy cierto, muy importante. Entonces, bueno, un poco a ciegas, confiando. Yo no era muy de negocio. En mi familia eran o empleados públicos o profesores en la universidad. Entonces no venía desde el mundo de ni siquiera la empresa privada y menos del emprendimiento. Uh-huh. Entonces, bueno, perfecto, confiando, perfecto. Y ahí sale el nombre también. Mira, yo creo, dice Gonzalo, a esta empresa le podemos llamar Chile Autos, que es un poco autos de Chile, Chile Autos. Súper, ya, pues, revísate si está tomado, estaba libre, perfecto. Así que me largué a construirlo, yo era el que programaba, ¿verdad? Me largué a construirlo, empezamos ahí, fuimos haciéndolo al principio. Yo era el socio TI, mis socios eran como los socios comerciales que iban a las automotoras para atraerlas. Y empezamos así, ¿verdad? Sin automotora, en ese tiempo los avisos clasificados del Mercurio predominaban, eran los dueños del mercado, tenían, no sé, 5.000 autos, nosotros ni un auto, empezamos a ir a los concesionarios, a las compraventas, y empezamos a meter 20 autos, después otros 20 por acá, muy lento, muy lento. ¿Y qué te decía la automotora? O sea, tú llegabas y golpeabas la puerta y decías, hola, quiero publicar tu auto. Es como, sí, ¿cómo? Claro. La verdad que era bien particular eso, porque llegábamos y decíamos, mira, somos Chile Autos, somos una empresa en internet. ¿En qué? Entonces, no, internet, tenemos que explicar un poco, queríamos publicar su auto ahí. No, es que el auto yo lo tengo que dejar acá en el local porque no es mío, está a consignación. No, si no lo vamos a mover del local. Entonces como que había que explicarle. Habían algunos que estaban un poco más familiarizados, pero otros que no habían visto, nunca se habían metido a internet, nada. Eso seguramente sus hijos se metían, pero él no. Entonces, bueno, ya mire, o no se preocupe, le vamos a tomar fotos a sus autos, lo vamos a publicar en una parte y le van a empezar a llegar correos. Ya, deme su dirección de correo electrónico. No tengo. Entonces, ya, ok. No se preocupe, ¿tiene fax? Sí, perfecto. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, persico@chileautos.cl, Persico, una automotora que ya no existe, persico@chileautos.cl, y cuando lleguen los correos allá, nosotros lo imprimimos y se lo enviamos por fax. Ahí sí, ahí entendían perfecto, ya. Así que así fue. Obviamente que habían algunas automotoras un poco más adelantadas, hay algunos que les gustaba estar en la frontera, pero la gran mayoría no tenía mucho conocimiento. No solo en las automotoras, en todo Chile eran muy lentos. En ese tiempo las conexiones a internet era por módem, que ocupaba la línea telefónica. Levantabas el teléfono y se te cortaba el internet. Te llamaba, te costaba un mundo que conectara, uno estaba bajando algo, de repente llamaba un tío, llamaba, se cortaba y sonaba el teléfono. Y había poco usuario. Qué visionario igual. Sí, totalmente. Y también todo era a otro ritmo. Mira, nosotros sacábamos, al principio estaban empezando a salir las cámaras digitales, pero la verdad es que eran caras, no sé, y para un emprendimiento que uno no tiene idea, en verdad no era como no era algo que uno invirtiera en forma segura. Entonces lo que hacíamos era ir con cámaras, las normales de esa fecha, eran analógicas, y uno compraba un rollo de 36 fotos, lo ponía, tomaba fotos y era una foto por auto, tenía 15 autos y se te iba, y no ibas a perder un rollo de 36 por solamente revelar 15. Entonces esperaba al día siguiente, iba a la otra automotora. La otra automotora ya había ido la semana anterior, por lo tanto solamente tenía 2 autos nuevos, así que tomaba la foto 16, 17. Luego al otro día iba, y así, a veces pasaba una semana y recién completaba las 36, entonces lo sacaba, ibas a Kodak, lo dejabas revelando. A los 2 días tenías que ir porque estaba el rollo listo. Entonces llegaba y bueno, tenías que acordarte o haber anotado muy bien qué foto era de qué auto, porque si no ya se te empezaba era un problema. O de qué concesionario. Claro, así que ya.
¿Y después cómo la digitalizabas? Y después, perdón, sí me faltó, después tenía que llegar yo a la casa y escanearla. Entonces se escaneaban y entonces ahí recién se subían. Entonces el proceso a veces dura 2 semanas en el fondo. Y claro, y bueno, con el tiempo nos fuimos adaptando, fuimos poniendo cámaras digitales, etcétera, etcétera. Pero mira, lo importante y que siempre apuntábamos era que el sitio resolviera un problema. No importa que fuera hecho con tecnología un poco más atrasada, da lo mismo. Lo que importa es que resolviera problemas. Y efectivamente, para responder a tu pregunta, veíamos que a medida que pasaban los días, cada vez más personas se empezaban a meter. Al principio, no sé, eran 50 personas que uno creía que eran nosotros mismos, más los amigos, después 100, después 200, 1000. Al cabo, no sé, el primer año ya teníamos unas 5.000 personas que nos estaban viendo. Pero al principio, ¿cómo haces popular un sitio web? O sea, de boca a boca, sí, ¿cómo promocionas el sitio web? Sí, mira, nunca lo promocionamos, nunca hicimos publicidad hasta el 2014, o sea, ya 15 años después de que había sido fundado, hicimos publicidad, pero en verdad antes nada, solo boca a boca. El producto era tan bueno que satisfacía tanto la necesidad de los clientes, de los usuarios, que se iba recomendando. Rápidamente la gente lo empezaba a usar y descubría que podía haber, tienes que compararlo contra qué se compara Chile Autos. Y en ese tiempo se comparaba contra el diario. Entonces aquí, en el diario, ¿qué hacías tú? El sábado en la mañana veías, mira, yo estoy interesado en ver un Hyundai, el Antra, en ese tiempo, no sé. Y entonces veías que habían, 15 Hyundai y el Antra. Todos decían joyita, etcétera. Nunca taxi. Claro, nunca chocado. Y salían teléfonos. Tú tenías que llamar, te daban una dirección y tú preguntabas, ¿está bueno? Sí, está muy bueno. Y entonces tenías que ir y, claro, eso a veces es tan bueno. Aquí en Chile Auto, de partida, podías ver que al principio menos autos, después muchos más, y ya veías fotos del auto, lo cual era interesante, tenías más información que la que cabía no tenías que llamar por teléfono a nadie, lo podías ver durante la semana, no tenías que esperar el fin de semana, entonces ya el fin de semana podías programar tus viajes, ya mira, voy a ir a ver este auto a tal lugar, luego este Hyundai a este otro lugar, luego el Hyundai allá, y podía hacer una ruta incluso el fin de semana. Eso con el diario no era posible porque en la semana no había mucha oferta, la oferta estaba concentrada los fines de semana y no podías verlo. Entonces, ahorraban mucho tiempo a los usuarios y eso yo creo que ese beneficio que uno le entregaba a los usuarios era un plus que influía totalmente en la recomendación. Entonces ahí se empezaba a recomendar. Entonces el producto era tanto mejor de lo que había en el mercado que el boca a boca hizo su trabajo. Claro. Mira, ¿sabes qué? Aquí hay una enseñanza muy buena que la aprendí hace poco, que cuando tú construyes una solución, tú tienes que preguntarle a tus usuarios, mira, ¿qué nota le pondrías? Por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿qué nota le pondrías a Uber? La experiencia de estar en el celular, estar aquí, llegar, pedir un Uber y que llegue el Uber y te lleve a cualquier hora del día, de la noche, todo, bastante seguro. ¿Qué nota le pones? Pongo un 10. Del 1 al 10, un 10. Sí, funciona increíble. ¿Y qué nota le pones a la experiencia de, si no estuviera Uber, la experiencia, ni Didi, ni nada de eso? Claro. Tomar un taxi en la calle. Nada, un 3, porque puta, el taxista me va a estafar, es flight, se enoja, con 1000 cosas. Entonces tienes un gap de 7 puntos, ¿verdad? Ya, si el gap tuyo es 3 puntos o más que la solución actual, entonces tu producto ya como que impacta a las personas. Eso lo aprendí hace poco. No puede ser un poquito mejor, tiene que ser sustancialmente mejor. Sí, en verdad tú construyes algo que una experiencia de 8 pasa a 9 o pasa a 10, es bueno, es mejor que lo que hay, pero no impacta tanto, no es algo como para que la persona diga, wow, esta sí que vale la pena y empiece a comentarlo. Entonces algo así yo creo pasó con Chile Auto. Nunca hicimos una encuesta, pero en el fondo, mira, la experiencia de tener que ver esto en el diario, de tener que estar llamando, que te cuenten un cuento y después vas y no era tan así, o peor, llegaste allá,
y te dicen, no, lo vendimos ya, pero está este otro, que también es una mala práctica. Es todo ese tipo de cosas, no comparado con verlo en internet, y lo puedes ver en forma a cualquier hora, puedes ver fotos, etcétera. Había una diferencia, tiene que haber sido de mucho más que 3 puntos, y por lo tanto es algo que se fue viralizando. Pero ahí bastante visionario, porque en el fondo, en esos años, era poca la gente que navegaba en internet. Entonces la masa crítica de posible usuario era bajita. Sí. El tema es que ustedes agarraron una ola increíble. Sí, fuimos en la cresta de la ola, fuimos creciendo con el mercado, y al principio teníamos pocos usuarios, pero era grande en comparación al tamaño de mercado de gente conectada a internet. Y en la medida que fue creciendo eso, nosotros fuimos manteniendo o quizás creciendo, por lo tanto fuimos siendo cada vez más grande. ¿Pero ustedes tenían datos de que internet estaba creciendo unas tasas agigantadas o fue suerte? No, era lo que se venía, como que uno veía que eso se venía. Era como hoy día la criptomoneda, que tú decías, oye, se está viniendo, ya es un hecho. O cuando, por ejemplo, el año pasado, antepasado parece que fue, salió, no sé, o se dio a conocer en febrero, por ahí, el tema de ChatGPT. Uno llegaba y decía, oye, esto... Uno le preguntaba cosas, le pedía que mejorara la redacción de otras, que tradujera, hacía todo. Oye, esto uno dice, se va a venir con todo, y después va a ser incluso difícil trabajar sin ChatGPT. En el fondo... Como idea imposible trabajar sin internet. Claro, exacto, sí. Entonces uno veía que esto venía con todo, cada vez había más cosas. Por ejemplo, pasaba, no sé, yo no me recuerdo el dato exacto, pero el año 99 por ahí, no sé, era un porcentaje muy significativo. Ponte tú, el 40% de los alumnos de MBA de Harvard abandonaban el MBA porque se iban a hacer empresas.com. Entonces era un número grande, ya no me acuerdo el nombre exacto. Bueno, eso el año 2000, recordemos, vino la crisis de las .com. En ese momento justo estaba así, pero igual se veía que era la nueva como revolución hacia allá, como una especie de nueva revolución industrial, internet. Por lo tanto, dijimos, hay que estar, y bueno, salió esta idea y la tomamos. Lo otro que te iba a comentar, bueno, y así fue creciendo, y el año 2008 fuimos la 5ª palabra más buscada en Google. Google hacía un ranking anual en Google Chile, obviamente. Hacía un ranking anual por país, y nosotros fuimos la 5ª palabra más buscada. Arriba de nosotros habían puros bonos, bono invierno, bono marzo, porque eso fue un año que se dieron hartos bonos, y por lo tanto la gente eso buscó mucho. Pero después de las palabras, en verdad, así como reales, o si no hubiera habido bonos, estábamos nosotros en primer lugar, sería ya 5º en verdad, pero pucha, muy muy bien posicionado. Y después eso lo volvimos a repetir el año 2011 o por ahí 2012, volvimos a hacer dentro de las 10 primeras. Entonces la verdad que estábamos y nos hemos mantenido en el top of mind de la gente, porque finalmente resolvemos un problema de búsqueda. Cuando tú quieres vender tu auto, incluso aunque no lo vendas por Chile Auto y lo vas a llevar a una automotora, quieres saber el precio. Y bueno, te metes a Chile Auto para saber cuánto vale. Las empresas aseguradoras, por ejemplo, quieren pagar la pérdida total y quieren saber el valor comercial. Bueno, se meten a Chile Auto para saber, así como que es referencia. El estándar. Sí, sí. Oye, y en esos primeros años, ¿cómo financiaron el hecho de crear este sitio? O sea, tú eras el programador, pero me imagino que habían costos asociados. No sé si ustedes se dedicaban a tiempo completo, tiempo parcial. Claro, no, mira, como te comentaba, esto me llamó mi amigo, empezamos a hacer esto, pero cada uno de nosotros, bueno, yo los primeros 2 meses, 3 meses me dediqué 100% a Chile Auto, pero luego ya me puse a trabajar, y entre todos, cada uno ponía una parte de su sueldo, y teníamos que ir poniendo plata al principio para un poco de hosting, un poco aquí y allá. Luego, para empezar, ya contratamos a alguien, así que ya empezamos a pagar sueldo, y por lo tanto teníamos que entre los 3 poner plata
del bolsillo de cada uno. O sea, y eso era, no sé, los rollos de fotografía, el hosting, la cámara, una persona que vaya a sacar las fotos, como eso, ¿no? Claro, exacto, las comisiones, porque finalmente empezamos a contratar vendedores para que fueran a las automotoras y le contaran de Chile Auto y los trajeran. ¿Y les pagaban por cada auto que traían? O por cada automotora que traía. Automotora completa. Sí. De hecho, en un principio era gratis Chile Auto, y incluso para las automotoras, y pagábamos, en el fondo le decíamos, mira, cada automotora vale tantos $1,000, dile que es gratis, dile que el día que cobremos le vamos a avisar, y si quiere continúe, si quiere no. Pero finalmente, como era un canal de ventas más, una vitrina más, le llegaba gente interesada y por lo tanto seguían. El día que empezamos a cobrar, siempre cobramos muy poquito con la estrategia de abarcar y de tener un crecimiento más fuerte. Y la idea era, y siempre estaban, siempre se quedaban. Por lo tanto, había harto gasto o harto inversión, pero poco ingreso. Entonces, toda esa diferencia la poníamos nosotros. Durante los 3 primeros años, Chile Auto hubo que ponerle plata del bolsillo todos los meses, y eran montos no menores, eran montos que eran complejos, sobre todo para, no sé, en caso mío en particular, que yo estaba recién entrando al mercado laboral, significaba un porcentaje no menor del sueldo, incluso a la mitad del sueldo. Entonces era complicado, entonces yo me endeudaba con mis socios para poder aportar también, pero adquiría deuda, era todo un tema. Después de los 3 primeros años, ya el tema se empezó a estabilizar y ya alcanzamos el break-even, alcanzamos el punto en el cual no había que ponerle plata. Tampoco retirábamos dinero, tampoco nos llegaba nada, pero por lo menos se mantenía. O sea, estuvieron 3 años sin ganar plata, poniendo plata y poniendo trabajo. Sí, tal cual. Por cero. Por cero. Yo trabajando, en verdad, todos los días, hasta muy tarde en la noche, los fines de semana, programando, mis socios también yendo a hablar a las automotoras. Todos tenían sus trabajos paralelos. Sí, hasta el 2003 todos teníamos nuestros trabajos paralelos. El 2003, mis 2 socios salieron de la empresa donde estaban, uno se volvió a emplear, se fue al norte, y Gonzalo, el mayor, él se empezó a dedicar a esto, a Chile Autos, conjunto con otros como emprendimientos propios. Y yo, seguía. Yo el 2004 me fui a hacer un doctorado en economía a Estados Unidos, así que desde Estados Unidos seguía programando, era teletrabajo. Teletrabajo en esos años. En esos años, sí. Seguías programando el sitio. Yo, en verdad, hasta el año 2009, diciembre del 2009, fui el único. Yo era el departamento de tecnología. Entonces era desde el junior de desarrollador que recién llegaba hasta el gerente, el CTO, todo era yo. Y obviamente socio, que eso, ¿sabes qué? Fue un plus como visto desde fuera y como en retrospectiva. Creo que el hecho de que uno de los socios fuera el desarrollador, creo que fue vital, porque el que desarrolla está comprometido con el negocio y le pone mucho más pasión, lo piensa mucho más como socio que no solo como desarrollador. El desarrollador cumple su tarea, tal como se lo piden, pero el socio desarrollador está pensando en negocios, se le ocurren cosas cuando está programando y dice, con estos datos podríamos hacer esto otro, y mira, y podríamos relacionarlo. Y ese tipo de cosas solo ocurren si es que tiene un mayor compromiso, mayor interés con el proyecto. Fíjate que hoy día varios fondos de inversión como exigencia exigen que para un producto digital uno de los founders sea el CTO. Sí. No te aceptan si es que no es como lo estás diciendo tú. Sí, yo creo que eso es clave. Y no es fácil encontrar un desarrollador que sea founder, porque finalmente son muchas veces características un poco distintas. Los desarrolladores tienden a ser más estructurados y ser emprendedor
no es ser estructurado, es en el fondo ver oportunidades. Entonces, tomar riesgos, es ser bastante comercial también. El founder tiene que vender su producto, vender la idea a los clientes, inversionistas, a la misma empresa. Y de por sí, en forma natural, hay excepciones, pero los desarrolladores no son comerciales, no les brota eso de las relaciones humanas. Claro. son distintos en general. Obviamente que hay de todo tipo, uno puede encontrar siempre excepciones, pero no es lo más habitual. Lo más habitual, sí, exacto. Y ahí tú me comentabas que existían muchos competidores de Chile Auto que empezaban a nacer. Sí, a lo largo de los 16 años, desde el 99 hasta el 2016, de los 17 años, vimos surgir y caer muchos sitios. De partida, cuando partimos no había nada en Chile así. Eso fuimos los primeros, no había nada. Había un sitio que era algo así como fotoavisos, que eran avisos de todo tipo y de ellos tenía avisos de autos, pero no tenía foco en autos como nosotros, que era el core era los avisos clasificados de autos. Entonces poníamos mucho más empeño en eso. Y a medida que fuimos creciendo, empezaron a salir muchos, pero nosotros siempre íbamos adelante, íbamos como avanzando. Mira, aquí pasó algo bien curioso también. Dijimos, ya estamos creciendo, este es el año 2000, por ahí a principio del 2000, llevábamos pocos meses, 6 meses, por ejemplo. Estamos creciendo, vamos creciendo fuerte, pero el día que salga un sitio grande que ponga publicidad en el metro, qué sé yo, estamos sonados, como que en la tele, de verdad estamos sonados, porque nosotros teníamos que poner plata del bolsillo para sostener esto, no podíamos darnos el lujo de gastar varios millones en una publicidad en el metro, en la tele, no había por dónde. Entonces, y en eso, no sé, a la semana, a las 2 semanas, autocompra.cl, un sitio argentino que, esto pareció marzo del año 2000, un sitio argentino que se estaba expandiendo a Chile con una cantidad de capital, pero impresionante, y venía con todo en el metro, lleno el metro de autocompra. O sea, exactamente a lo que le temían fue lo que sucedió. Lo mismo. La tele también, autocompra. Oh, y de hecho, mis amigos, más de algunos, oye, mira, están haciendo lo mismo que tú. Oh. Entonces, Gonzalo dijo, mira, Andrés, cuando la industria es muy chica, cuando tú haces publicidad, no solo te hace publicidad a ti, sino que hace publicidad a la industria. Y por lo tanto la industria crece y eso también nos beneficia. Así que no lo tome o no lo tomemos, decía él, como una mala noticia. Veamos que eso probablemente también nos ayude mucho. Y bueno, así fue. Crecimos más rápido aún. Por supuesto, le pusimos mucho más empeño para que el producto fuera mejor. Para que el producto fuera mejor, más funcionalidades, pero a ir a invitar más automotoras rápidamente. Automotoras, sí, yo vi sus avisos en el metro. Sí, pero, y efectivamente, y crecimos. Y ¿sabes qué? Como a los 2 meses empieza a salir en los diarios de la época, la bolsa, el Nasdaq se desploma, la crisis de las .com, se vino al suelo, cosas que valían 100 quedaron valiendo 10. Y por supuesto, una empresa que está valorizada en, no sé, en 1000, queda valiendo 100. Y había tomado pasivos por 500 o por 800. Quebró. Claro, bueno, eso le pasó a Autocompra y por lo tanto desapareció toda la publicidad. O sea, llegó a empujarlo a ustedes y se desapareció. Sí. Sí, y así fue. Y bueno, así fueron pasando otras empresas, salían Virtual Auto, salía otra, pero la verdad es que nosotros, mira, cobrábamos muy poquito, lo justo para mantener los costos y crecer. Y nadie tenía la paciencia que nosotros teníamos, entonces íbamos creciendo. Todo el mundo decía, uy, mira, voy a hacer igual que Chile Auto, va a ser mejor y voy a cobrar tanto, pero empezaban a cobrar caro. Y las automotoras no iban porque en Chile Auto tenían repuesto. Esto cuando teníamos mucho
todos los marketplaces, que Chile Auto es un marketplace donde hay compradores y vendedores, ¿verdad? Que están interactuando en esta plataforma. Los marketplaces tienen una cosa que se llama beneficios de red. Entonces, mientras más automotoras hayan, mientras más vendedores hayan, lo hace mucho más atractivo para los usuarios, porque los usuarios, los clientes, los que compran, se meten y tienen mucho más donde escoger. Entonces, uy, qué buen sitio, mira, aquí yo voy a una automotora, hay 2 de los autos que me interesan, me meto a Chile Auto y hay, no sé, 58. Entonces, mucho más interesante. Entonces, empiezan a recomendarse, se empiezan a llenar de usuarios. Y como hay más usuarios, las automotoras venden más rápido sus autos. Y por lo tanto, entonces empiezan a todos los autos que tenían en stock, o en el local, lo empiezan a subir a Chile Autos porque se venden rápido. Y entonces eso atrae más usuarios. Y así va como un círculo virtuoso que va creciendo, creciendo, creciendo. Y llega otra automotora, otro sitio web que hace y que tiene 100 autos y tú ya tienes, no sé, 5.000. La verdad que alguien se puede meter a tu sitio, sí, pero no tiene una respuesta comercial tan grande como la que hay acá. Entonces te vuelve y así va creciendo. Entonces nosotros vimos esto y pusimos el foco en crecimiento, en abarcar todo el mercado, porque así iba a ser mucho más atractivo para los usuarios y para los oferentes. Entonces, en un momento determinado, no ganaban dinero hasta que llegaron al break-even. Y ese break-even era por comisiones que ustedes les cobraban a las automotoras. Sí, principalmente el dinero venía no por comisiones, por un monto fijo que le cobrábamos a la automotora. Solamente cobrábamos al año 2005, en enero, por ejemplo, a principios del 2005, solamente cobramos no teníamos publicidad. Nadie publicitaba en Chile Autos porque no era toda la industria de la publicidad online no había surgido mucho, no se atrevían, por lo tanto no teníamos banners pagados, tampoco teníamos un equipo de venta de publicidad que pudiera ir a las automotoras, a las marcas, por ejemplo, y no, a los particulares no les cobrábamos nada, era gratis. Y a las automotoras les cobrábamos, no sé, 10.000 pesos, 20.000 pesos, un monto muy chico por publicar en Chile Auto. Y publique todo lo que quiera. Entonces, y con esos 10, 20.000 pesos, más o menos financiábamos el sitio. ¿Y ahí todavía tenían que publicar ustedes o ellos ya podían publicar por sí mismos? No, eso ya al año ya lo empezamos a hacer que ellos pudieran publicar. Lo hice yo programando. Tú programaste esa funcionalidad. Exacto, con palabra clave, qué sé yo, y entonces ahí ellos ya podían entrar en un formulario, podían ver sus autos y podían publicar un auto nuevo y todo así. Ok, y entonces ahí llegaron a break-even, ¿y en qué momento esto empieza como a escalar a los niveles que conocemos? Es que en términos de visitas seguía escalando, que eso no paró, eso seguía creciendo. Orgánico, totalmente orgánico. Cada mes había más visitas. Más visitas, sí, exacto. Bueno, hubo algunas ideas muy buenas por ahí. Por ejemplo, se nos ocurrió darle una página web a las automotoras. Entonces, por ejemplo, eso fue desde casi al principio, tenían chileautos.cl/Piamonte. Entonces tú te metías a chileautos.cl/Piamonte y salía la fachada de Piamonte, el nombre de la automotora, la dirección, teléfono, fax, algo que quisieran, etcétera. Y después todos los autos de Piamonte. De alguna manera emulaba la revista, ¿verdad? Que habíamos visto. Porque entonces, y obviamente arriba de eso había un header que tenía Chile Autos y tenía búsqueda por marca, por modelo, por un montón de cosas. Entonces, ofertas de la semana, etcétera. Entonces, la gente, Piamonte, o bueno, un dealer, llegaba y promocionaba su página web porque finalmente le salía prácticamente gratis. Entonces, si alguien quería hacerle una página web a este dealer, el dealer decía, bueno, pero mira, yo ya tengo todos mis autos en Chile Autos, por ahí se venden, no pago nada, muy poquito, 10.000 pesos, 20.000 pesos al mes, y la verdad que alguien se mete ahí y están todos mis autos, y a mí lo que me interesa es vender, que no me interesa que sea bonito aquí, yo me interesa vender. Por lo tanto, no le costaba mucho prosperar a otros
sitios o desarrolladores de páginas web que querían hacer las páginas web de las automotoras, porque los dealers ya tenían la página con nosotros. Y eso hacía también que ellos promovieran esa página de esa forma, chileautos.cl/ el nombre de la automotora. Y eso algunos lo ponían en sus tarjetas de presentación, otros lo ponían yo lo vi incluso, por ejemplo, en Temuco, lo vi en un como aviso grande arriba de automotora, ya no me acuerdo el nombre en este momento, pero el nombre de la automotora, después www.chileautos.cl/. Entonces, en el fondo, todas las automotoras los ayudaban a empujar el sitio indirectamente. Claro, cada una buscando su propio beneficio, de verdad, de publicitar sus autos, traían gente al sitio. También en el diario salía el joyita, Toyota, Hyundai, el Antra, joyita de tal año, qué sé yo, el teléfono, www.chileauto.cl/ y el nombre de la automotora. Entonces la gente se metía, veía ese auto, lo buscaba y después seguía navegando en Chileauto y empezaba a quedar en la cabeza, en Chileautos hay autos. Entonces eso también nos ayudó mucho a crecer. Y ahí se hace la economía de red, porque en el fondo de repente llega un usuario por un aviso que puse yo y compra otro y a la inversa. Entonces ahí todos finalmente terminan vendiendo más rápido. Claro, exacto. Todo va en la misma dirección de que ayuda al círculo hacia esta red a crecer. Y bueno, el punto crítico de positivo que vino cuando ya empezamos a recolectar o de alguna manera capturar un poco más el valor que estábamos generando fue el año 2005, cuando innovamos en el modelo de negocio para los particulares. Bueno, dejó de ser gratis y comenzamos a cobrar un 1% del precio de venta del vehículo si es que el vehículo se vendía por Chileautos. Entonces, esas eran como las condiciones. Mire, si usted vende un auto a través de Chileautos, entonces usted tiene que pagar el 1% del precio de venta, no del precio publicado. Si no vende, no paga nada. Entonces, el riesgo de alguna manera lo asumíamos nosotros, ¿verdad? Porque utilizan el servicio de Chileautos y si no se vende no se paga nada. Pero al cobrar se cobra un poco más que lo que uno podría pensar que se paga en forma fija, que ahí el riesgo es menor el costo, pero el riesgo lo asume el que vende, porque si no lo vende tuvo que pagar igual. Eso funcionó bien durante un par de años. Y con eso empezó Chileautos a generar ingresos, también un poco sinceró la forma de ganar ingresos, por lo tanto eso también dio más confianza, porque uno ya sabe dónde vienen los ingresos de Chileautos. Antes como que no se sabía y por qué y dónde está, me quieren hacer trampa. Una estafa. Claro, en cambio aquí, ya mira, yo publico, si vendo tengo que pagar, perfecto, ya entiendo, ok, acepto o no acepto, pero perfecto. Y eso funcionó bien. Paralelamente, cuando impusimos o cambiamos o innovamos en ese modelo de negocio, también empezamos a poner publicidad en Chileautos de que a los usuarios, al cliente, si usted compra un auto a través de Chileautos, un auto particular, nosotros le regalamos una botella de vino. Entonces ahí llegaban los usuarios, nos empezaban a escribir, hola, quiero mi botella de vino. Entonces, ¿y por qué? ¿Qué pasó? No, es que compré un auto a un particular, mira, se lo compré a tal fulano, tal apellido, el auto era el aviso era no, fuimos a tal notaría, aquí mando una foto del contrato, el precio fue Perfecto, claro, ahí le mandábamos la botella de vino, le decíamos que lo fuera a buscar, qué sé yo. Y entonces nos damos vuelta y íbamos donde el vendedor. Pues, a cobrarle, porque se hacía leso el vendedor. Le decíamos, felicitaciones. ¿Por qué? Porque vendió el auto a través de Chileautos. Entonces, sí, muchas gracias. Mire, aquí tenemos todos los datos, usted lo vendió en... Gracias en los monos. Claro. Ahí usted lo vendió en tantos millones, así que el 1% es mire, pues, pase por caja. Y entonces... Muchos no pagaban, ¿no? Mira, al principio era un tema de
la gente, perfecto, sí, gracias, en verdad me ayudó, la verdad que fue muy bueno, me llamaron varias personas, lo vendí finalmente a gracias, qué sé yo, y, y funcionaba bastante bien. Pero después empezaron a pasar un par de años y empezó a crecer mucho la gente que nos decía, no, yo lo vendí a través del Mercurio, por ejemplo, o a través del Rastro, o a través de un sitio que al final, no, se lo vendía a un amigo. A un amigo. Entonces, no, él no, pero le decíamos, oiga, pero tenemos, mira, llamó el comprador, usted se lo vendió a tal persona. Sí, sí, bueno, él nos llamó, si nosotros no teníamos forma de saber a quién se lo vendió usted. Mire, nos llamó, nos dio toda la información, aquí está el contrato, y él nos dijo que lo vendió, que lo compró a través de Chile Auto. Es que él se quiere ganar la botella de vino. Pero en verdad él es mi amigo y claro, él quiere ganarse la botella de vino, pero no es porque lo compró. Entonces empezamos a tener cada vez más de ese tipo de situaciones y iba creciendo. Entonces, pucha, en verdad uno quisiera esto hacerlo como justo en el fondo. Mira, si yo te creo valor, yo cobro, pero si no te creo, no cobro. Pero la verdad es que esto era como que ya había un abuso. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, posibilidad 1, cobrar a todo evento. Entonces, cobrar, decir, mire, ya usted paga 20,000 pesos y listo, y lo publica, y si lo vende bien, y si no, no nos importa. Pero eso pone una fricción muy grande. Una fricción muy grande. Entonces, la economía de escala de la que hablábamos anteriormente, que a mayor cantidad de autos, mayor cantidad de usuarios, que es la propuesta de valor más grande, se reduce y eso no le conviene al sitio en lo absoluto. Claro, exacto. Entonces también nosotros pensábamos, mira, a nosotros nos conviene que el auto esté independiente, que nos pague o no, porque el usuario va a tener más alternativas y eso va a ser una mejor experiencia para él. Va a haber más páginas vistas que a los cuales se puede poner publicidad. Entonces, no es solo ese ingreso. Entonces, bueno, dijimos, esa es una alternativa y la otra alternativa es ponerlo a todo evento, pero ponerlo de forma muy clara, a todo evento. O sea, usted vende el auto, lo publica en Chile Auto, vende el auto, nos paga el 1%. No importa que se lo vendió al hermano, al amigo, al primo, no importa que lo vieron en otro sitio, no, lo subió, esto para los particulares, no para la automotora. Lo subió, entonces lo vendió, nos paga el 1%, no lo vendió, no paga nada. Después empezó a pasar que lo vendían justo al día después de haberlo bajado. Entonces ahí tuvimos que poner mire, usted mientras el aviso esté arriba y dura el compromiso durante 2 semanas después de que bajarlo. Lo bajo. Claro, porque se ponían todos de acuerdo, mira, vamos, mañana nos juntamos, entonces lo bajo y ya mañana lo vendí por mi cuenta. Claro. Entonces, y así, ¿sabes qué? Funcionó, lo pusimos en letras muy grandes, oiga, y con negrita, y que había que como ratificarlo como 3 veces, y luego le mandábamos un aviso diciendo, mire, es simple, nadie lo obliga a publicar en Chile Auto, pero si lo publica, las reglas son estas, el 1% a todo evento. Cosa que ocurre también, por ejemplo, en el mercado inmobiliario. Si tú le pides a un corredor de propiedades que te venda una casa, él te va a cobrar un 2% a todo evento. Aunque tú lo vendas después por tu parte. Él dice, no, mira, aquí hay costos de publicación, de mostrar, etcétera. Si usted lo vende por otro lado, esto es un contrato de exclusividad. Así que nos acogimos a ese modelo y lo hicimos así. Y la verdad que funcionó bastante bien, pero siempre hay algún tipo de fricción de gente que al final no lee bien el tema y por lo tanto encuentra injusto que se cobre cuando Chile Auto no participó, no ayudó. Y yo encuentro que eso es cierto. Lo que pasa es que las alternativas son peores en el fondo y entonces la mejor forma que encontramos y más transparente es decir, mire, ojo, publique siempre y cuando esté de acuerdo con esto, si no, no publique. Pero estas son las condiciones, porque si lo dejamos solo que se venda a través de Chile Auto, no nos paga nadie. No pagan, o si lo ponemos un monto fijo, se reduce mucho el inventario. Entonces la verdad es que eso fue lo que decidimos y funcionó bastante bien. La verdad es que no pagaba el 100%, tampoco no pagaba nadie, una mezcla y siempre uno trataba de cobrar y era un tema. Lo que sí, eso desgasta un poquito la marca porque tiene fricción, porque finalmente el que no leyó, por ejemplo, y después tú le cobras,
se ofende porque se siente como un poco abusado, como estafado. Y eso no es una buena experiencia para él. Y claro, y nosotros, bueno, pero estas eran las condiciones en las que hicimos, nosotros le mostramos el auto, pusimos a disposición la plataforma, entonces sí, pero entonces ahí hay un poco de fricción que nunca nos gustó mucho, pero era la mejor solución que encontramos. Había que rentabilizar el trabajo, por supuesto. Sí, y también obviamente hay gente que se hacía la que no leía, ¿verdad? Sí, o sea, hay de todo, hay de todo, sí. Pero eso permitió que Chile Auto pasara al break-even y empezara a generar ingresos. Sí. Y ustedes como socio ahí empezaron a ganar sueldo, me imagino. Empezamos a ganar algún tipo de sueldo, empezamos a ya a poder recuperar, si habíamos metido muchos millones en todo esto, se empezó a recuperar, y también ya uno se siente que está construyendo algo que también que es valorado por la gente, porque a pesar de que todo el mundo te decía, oye, qué bueno es tu sitio, nadie pagaba nada, entonces, y tú tenías que poner a fin de mes, entonces al final uno sentía, yo estoy creando un montón de valor, pero no estoy capturando nada de ese valor, entonces como que no es recíproco esto, como que uno dice, bueno, yo creo 100 que capture algo y claro, y el resto sigue habiendo valor en el mercado, pero algo que capture al menos para pagar los costos, o un poco más, o el riesgo. Pero bueno, sí, fue creciendo. Y después llegó ya el 2008, llegó los primeros banners, por lo tanto ya empezó a tener otra fuente de ingreso. Entonces ahí vendían publicidad en el sitio. Publicidad en el sitio. Ese era un fijo, claro. Claro, y ahí, mira, podría ser fijo, variable, depende de cómo uno lo comercialice. Nosotros lo comercializábamos en forma muy simple. Mira, tú quieres estar una semana, un mes en una posición, ahí auspicio, ahí te dejamos. Entonces vale tanto. Y ahí esa posición es tuya y queda para siempre ahí, como en el diario. Sí, claro, como un aviso de diario. Sí, entonces ahí. Ahora, podríamos haber rentabilizado más el sitio rotando los avisos, sí, pero todo tiene que ir de acuerdo a la madurez del mercado. Al principio los avisadores no veían, no confiaban mucho en esto. Entonces, el que toma la decisión de invertir quiere, bueno, ya vamos a gastarnos $1 millón en publicidad en Chile Auto. Bueno, quería aprender Chile Auto y ver su aviso, ¿no? Entonces, si no ve el aviso publicitario, si no ve el banner, dice, pucha, ellos quizás no me están mostrando entonces, ahora, después con el tiempo, eso en el fondo uno puede segmentar, uno puede como empezar a poner mucho más inteligencia, mucho más segmentación para que las marcas y el avisador llegue a su público objetivo. Entonces, pero es interesante lo que dices tú, porque si en el fondo uno se adelanta mucho, termina ahuyentando a los potenciales consumidores de la publicidad en este caso. Entonces, a medida que van viendo resultados, van estando mucho más propensos a seguir invirtiendo en la plataforma. Pasaba mucho también en su minuto con Mercado Libre. Mercado Libre le pasaba exactamente lo mismo. Al principio Mercado Libre andaba detrás tuyo para que subierais tus productos, y hoy día al revés. Está todo el mundo detrás de Mercado Libre para subir los productos. Y antes yo me acuerdo que, no sé, te ponían un CAM y te daban muchos beneficios, y hoy día para ponerte un CAM te cobran. Entonces, tiene relación con lo que dices tú de la madurez del mercado, que hay que ir acorde. Si te adelantáis mucho, espantáis al potencial. Sí, sabes que siempre eso ahí se van generando como tensiones que son muy sanas cuando el mercado está como ya maduro como para ir pasando al siguiente nivel, o cuando es mejor mantenerlo simple y no avanzar en eso. Como que es interesante y eso se da en muchos órdenes de cosas. Uno de los aprendizajes también muy interesantes que tuvimos es que convengamos que yo soy ingeniero. En la parte estética yo no llegué tarde cuando repartieron esos dones. Entonces yo hice un sitio funcional. Un sitio que tú buscabas un auto y ponías, como buen ingeniero, ponías ahí la marca, modelo, año, lo que quisiera, ponía enviar y te salía el listado casi como un Excel con todos los autos que estaban. Salía el nombre de la automotora que lo vendía, las fotitos chicas, listo. Y funcionaba perfecto. Y ya eso
para el año 2003, 2004, bueno, el 2001 ya estaba así, el 2002, eso estaba perfecto y era como, wow, qué tecnología. El año 2015, 2016, verse igual a como se veía el 2002, 2003, quedaba un poquito, nosotros hablábamos en la interna, decíamos, se ve un poquito ochentero. A pesar de que en los 80 no había internet, pero se ve un poquito viejo. Pero la verdad es que ahí teníamos hartos roces o discusiones con mi socio. Mi socio me decía, Andrés, el sitio funciona. Lo vas a cambiar, se va a ver mucho más bonito todo y después la gente va a reclamar que no encuentra el auto. Acá la gente encuentra, funciona. Entonces, sí, pero podríamos tratar de que se vea más bonito y que funcione. Si no, ¿por qué que se vea bonito y no funcione? Podría ser las dos cosas, pero un poquito. Mira, decía yo, en verdad creo que así. Entonces ahí era como una tensión de, yo estaba por modernizarlo, a pesar, yo lo había construido, pero finalmente yo sabía que la experiencia como de la interfaz no era la más moderna y se podía poner un poquito más, mejorar un poco. Y podíamos contratar a un diseñador que nos ayudara a hacerlo un poco mejor. Y por otro lado, claro, estaba Gonzalo que decía, mira, Andrés, esto está funcionando, ¿para qué lo vamos a tocar? Sí, bueno, para estar mejor. Entonces las competencias que salían tenían unas interfaces mucho mejor. Eran una experiencia espectacular, pero tenían 10 autos. Ahí aplicaba lo que decís tú, la economía de red. Sí. Eso es clave. Totalmente. Entonces, mira, al final, yo creo que el aprendizaje fue que sea bonito, importa, sí, pero importa un 10%, un 5% en el fondo. No importa más. ¿Es más agradable estar en un sitio rico? Sí, es mucho más agradable. Pero en verdad lo que tú quieres es que se te solucione el problema. Entonces, si tú estás buscando algo y ese sitio te lo da, ¿qué importa que sea un sitio feo? Lo importante es que te lo dio la solución. Entonces, acá no solo era que no era bonito, o que era feo, sino que era fácil de usar. Entonces, eso era muy simple. Entonces, tú ponías los filtros que querías, ponías buscar y te salía la solución. Entonces, finalmente, el año 2017 cambiamos el sitio, fuimos adquiridos por una empresa australiana, que ya vamos a llegar a eso, y cambiamos el sitio y en verdad hubo mucho, fue bien duro todo ese periodo porque hubo mucho viudo de Chile Autos antiguos que nos decían, oye, a mí me gustaba más el sitio antiguo, porque era mucho más fácil de usar, mucho más, más práctico, más... Y fue en verdad, fue un golpe bien fuerte ese cambio que hicimos. No fue simple. Hasta el día de hoy, a veces me encuentro con dealers y me dicen, o gente que le gustan los autos y todo, y se acuerdan del sitio antiguo y dicen, oye, ese me gustaba a mí. Oye, Andrés, volviendo a la parte en donde se empieza a ganar plata, ustedes comienzan ahí a encontrar un modelo con las fricciones que ya hablamos, de que algunos querían pagar, otros no, pero empieza a ingresar plata a Chile Auto, empieza cada vez a crecer más, ustedes se pueden pagar un sueldo, empiezan a contratar más gente también para que trabaje para el sitio, y empieza la parte bonita porque los primeros 3 años fue un desierto bien árido, en donde no se pasó bien, en donde la automotora decía, chuta, sabéis que no confío tanto en esto, y aquí empezamos, como se dice, a bailar con la bonita. Claro, después de 6 años ya empezamos. Después de 6 años. Sí, los 3 primeros había que poner, los 3 segundos no había que poner, pero tampoco había que retirar. Empatamos a 0. Sí, claro. Y entonces después de 6 años recién pudimos empezar a retirar, no sé, 100,000 pesos. Así, muy poquito. Sí, al principio poquito. ¿Cómo lograron mantener la convicción, la motivación de 6 años trabajando? ¿Por qué nunca dijeron, no, esta cuestión no funcionó, llevamos 6 años hinchando acá con este sitio, ya no funcionó, no ganamos plata? Porque son 6 años. Sí, Tenés que aguantarte 6 años. Sí, ¿sabes qué? Es por las visitas. Porque veíamos todos los años, todos los meses que se duplicaban las visitas respecto al periodo anterior y iba creciendo y uno iba escuchando en todos lados, tus amigos. Al principio yo me acuerdo, mira, yo hacía clase en la Católica
cuando me puse a hacer clases, como 4 o 5 años. Y me metí a trabajar al Ministerio de Educación, después a la DIPRES, en el sector público, en políticas públicas, que era lo que era mi vocación, que yo sentía que estaba llamado. Y entonces hacía clases en la universidad. Y un año por ahí, el año 2000, de hecho, como de mayo hasta febrero del año 2001, me salí del Ministerio de Educación y me dediqué solo a Chile Auto. Y me acuerdo que fui a ese año y seguí haciendo clases, había hecho clases el año anterior, seguí haciendo clases. Y cuando les contaba a mis alumnos, y yo soy Andrés Cooper, trabajo en Chile, soy gerente general de Chile Autos, y nada le tenía que decir, mire, un sitio de auto en ¿Todos internet. conocían? No. Nadie conocía nada. Era como... entonces yo decía, mira, trabajo en un sitio en internet, un emprendimiento propio, se llama Chile Auto, como que nada. Entonces, pero a medida que pasaron los años, cada vez más, cuando uno hablaba de Chile Auto, sí, Chile Auto, yo lo uso, sí, todo el mundo, curiosamente todo el mundo había comprado por Chile Auto, nadie había vendido. Eran puros compradores. pero todo el mundo te hablaba de Chile Auto. Entonces, eso hizo el hecho de ir avanzando, que fueran avanzando los años y cada vez más todo tu entorno, toda gente que tú no conocías te hablaba de Chile Autos, era algo que decía, bueno, aquí hay algo valioso, estamos construyendo algo valioso que ahora no podemos monetizar, que quizás no se ha inventado la tecnología para monetizarlo, no importa, pero hay algo muy valioso que estamos creando. Eso era lo que nos mantenía la llama. La llama, claro. Después, el año, de hecho, 2008, me acuerdo, vine a Chile en verano y un amigo me invitó a su cumpleaños. Me senté y entonces estaban hablando y me tocó a mí y mira, tengo un emprendimiento, se llama Chile Auto y todos ahí. Ahí levantaron la antena. Claro. Entonces, a diferencia de cuando estaba haciendo clases que decía Chile Auto y podría haber dicho cualquier nombre y no pasaba nada. Como que la diferencia de awareness, de conocimiento de la marca, totalmente distinta. Y claro, se convirtieron después finalmente en un top of mind. O sea, cuando tú hablas de publicar un auto, Chile Auto, Eso también era como un poco un termómetro que usábamos. De repente uno se subía a un taxi o conversaba con alguien o compraba algo en un local y decía, oiga, ¿dónde puedo ver un auto en internet? ¿Sabe? No, métase a Chile Auto. No. Ya, bien. Ustedes hacían ahí tiraban el anzuelo. Siempre íbamos haciendo como ese tipo de encuestas, íbamos conversando con gente gente que uno no conocía. Claro. Pues si uno le pregunta a su hermano, claro. Pero, obvio. Entonces, entonces ahí eso nos iba como dando esa seguridad de que, oye, no tiremos la toalla, porque finalmente esto es conocido, de alguna manera se va a rentabilizar. O sea, a pesar de no tener la rentabilidad que se buscaba, se estaba teniendo mucho éxito y ustedes sabían que en algún momento iba a llegar esa rentabilidad. Sí, es una forma distinta de hacer negocios, porque finalmente lo que se enseña y lo que se usa mucho es, mira, tú quieres emprender, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu modelo de negocio? ¿Cómo vas a ganar plata? Y eso como que inmediatamente. Y en verdad hay poco énfasis en el problema que quieres solucionar y cómo vas a satisfacer a la necesidad del cliente. Que eso fue un poco lo que nosotros nos centramos. El tema de la monetización lo dejamos para más adelante. Tal vez uno pudiera pensar ex post, quizás lo dejamos muy para adelante, quizás podríamos haberlo rentabilizado un poco más, pero en verdad tal vez era riesgoso eso, porque tal vez si uno se pone a rentabilizarlo mucho, pierde mercado y se mete otro. Entonces, sí, no es fácil. Uno no tiene la bolita de cristal. Claro, ni tampoco el contrafactual de decir, mira, lo hice así y es mejor forma de que lo hubiera hecho así. Uno no sabe, uno tomó esa decisión y salió bien. Sí, podría haber salido mejor,
Ojalá, no sé, no siempre, sabemos. siempre se puede mejor y siempre se puede peor también. En la imaginación podría haberse hecho mucho mejor, pero eso uno no sabe si hubiera sido así o no. Había riesgos también. Dale, entonces después de estos 6 años empezamos a pasarle un poquito mejor de Chile Auto, ya dedicarnos a tiempo completo. Sí, ya por lo menos. Mira, yo estaba haciendo el doctorado y claro, entre la familia, estuve haciendo ayudantías allá también, el doctorado y programando Chile Auto. Entonces estaba un poco estresado, era muy poco tiempo, pero seguía avanzando. Ya eso fue el 2000, que empezó ya a generar ingresos, a pagar un poco más. Eso fue cada vez creciendo más y ya el 2009 ya me empecé a dedicar 100% a Chile Auto. El 2010 ya me volví a Chile y ya estaba 100% Chile Auto. Y ahí cada vez más, mira, los emprendimientos son, en general, tienen un gran porcentaje de gestión. Entonces, mientras más horas uno le ponga, en forma inteligente, obviamente, mejor te va. Si puede ser que le pongas muchas horas y no te va bien, si eso también pasa. Pero es difícil que tú le pongas pocas horas y te vaya súper bien y otro poquita hora y te va mejor. No, en general tienes que sacarte la mugre. Entonces, eso fue la apuesta y de hecho así estuvo cuando el 2009 ya decidí dedicarme 100% a Chile Auto. En verdad se fue afirmando mucho más porque finalmente estaba uno de los socios, el que programaba full, y el 2010 que volví a Chile ya contratamos más programadores y que me ayudaran y empezar a delegar y avanzar más rápido todavía. ¿Y tu otro socio en ese minuto qué roles tenían? Juan Francisco estaba trabajando en seguía como trabajando en otras empresas, así que él era más que nada socio más pasivo, y Gonzalo era gerente general y hacía toda la parte comercial. Entonces, como la parte estratégica la dirigía él, pero la conversábamos todos los días, porque éramos los dos socios que estábamos como ejecutivos, que estábamos llevando el negocio. ¿Y Gonzalo estaba a tiempo completo? Sí, estaba a tiempo completo. ¿Te acuerdas que te dije que al principio se había salido del banco donde estaba y había empezado a Chile Auto más otros emprendimientos? Ajá. Ya el 2008, 2009 ya estaba, Chile Auto le tomaba el 110% de su tiempo, así, y ya, de ahí yo también me dediqué full time. Y ahí la cosa escaló más porque los dos le pusieron mucho más foco. Claro, totalmente. Ya había crecido harto, ya éramos de las 5 palabras más buscadas de Google 2008, pero siguió creciendo más porque... O sea, lograron hacer una cuestión súper grande prácticamente sin dedicarle tiempo completo. Claro. Sí, tiempos part-time y ya era grande, porque cuando se metieron ya era de las 5 palabras más buscadas de Google. Sí, Gonzalo empezó un poco antes a dedicarse tiempo completo y eso también ayudó a crear conciencia y los beneficios de red. Y ahí empezaron a obtener más ingresos. ¿Y qué hacían con esos ingresos? ¿Los sacaban? ¿Se subían el sueldo? ¿Hacían retiros? Era un poco de todo. Íbamos viendo que faltaba. Después empezamos a contratar un equipo de TI que antes no teníamos, que era yo el equipo. Entonces empezamos a contratar primero una persona, después al otro mes 2, entonces ya éramos tres desarrolladores, llamemos. Después ya contratamos una persona en diseño, después otra, y al final éramos como 9 el equipo de TI. Entonces, también dentro de los servicios que ofrecíamos a las automotoras esto desde el principio, era ir a tomarle las fotos de los vehículos y subírselas a su página, a la página de Chile Autos, que era su página. Entonces también, a medida que crecía el número de automotoras, teníamos que ir contratando más ejecutivos. Claro. Hasta que después eso migró a que cada uno sacaba sus fotos con lo digital, ¿o no? Sí, pero eso migró ya como el año 2019. Hace poco. Sí, eso siguió así. Lo que sí ya... En verdad, mira, nuestro servicio era ir una vez a la semana. ¿Ya? Entonces íbamos, por ejemplo, depende de la ruta que hacíamos, íbamos el día a una automotora específica o íbamos el martes en la tarde. Entonces la automotora tenía el miércoles, le llegaba un auto. Y tenía 2 opciones. O le tomo la foto yo, la tipeo yo y lo subo,
o espero a que llegue el joven de Chile Auto el otro martes. Entonces, en general, la mayoría de las automotoras lo hacían ellos mismos, porque cada día que estaba el auto arriba era un día más de probabilidad de venta. En cambio, si no estaba arriba, no tenían esa probabilidad. Por lo tanto, querían tener todos sus autos arriba. O sea, fue orgánico, fue natural que se empezó a dar que ellos subían sus propios autos. Sí, sí, sí. Y ahí tú todavía les cobraban un fijo a las automotoras. ¿Todavía era por fijo o hoy lo variabilizaron? No. Siempre fue fijo. ¿Hasta el día de hoy? Hasta hace un año atrás. Ok. Un año y medio atrás, sí. Pero sí, era fijo. Lo que sí cambió en algún momento, puede haber sido el año 2010, 12, es que empezamos a cambiar, a poner tramos. Entonces, de 0 a 50 autos, un precio, de 50 a 100, otro precio. Ah, ya, perfecto. Sí. Ahora, eso también es discutible, porque finalmente uno quiere que las automotoras suban todos sus autos. Entonces, por un lado, entonces mira, tienen los dos cosas. Siempre, todas las decisiones son... el yin y el yang. Claro, y tienes por un auto no querían pasar al siguiente tramo. Claro, por ejemplo, o tú dices, mira, por un lado, quien quería que fuera por tramo, dice, bueno, yo le estoy generando muchísimo más valor al que tiene muchos autos que al que tiene pocos autos. Por lo tanto, no debiera pagar lo mismo. Debiera pagar más y menos. Punto para esta, sí. Por otro lado, uno dice, oye, pero ¿sabes qué? Si yo cobro más mientras tienen más autos, entonces como que estoy desincentivando a que publiquen más autos. Entonces, la automotora es grande igual, pero puede publicar solo poquitos autos y a medida que los van vendiendo, los va rotando. Y eso no le conviene a Chile Autos porque tenemos la economía de red, que es la que habíamos hablado tantas veces. Tal cual. Entonces, exacto, queremos que suban todos sus autos, entonces mejor le cobramos una tarifa fija y que suban todo, porque ahí no va a tener ningún desincentivo para no publicar todo. Entonces, no va a tener ninguna razón para no publicar todo. Entonces, el tema es, claro, esas dos cosas pesan. Entonces, finalmente uno dice, bueno, le cobro más, pero no tanto más. ¿Entiendes? Entonces, como que algo así. Pero son interesantes esas discusiones porque uno... Son clave igual. Y sí, depende son clave en el modelo. Depende del foco que uno le quiere dar para dónde se mueve. Entonces ahí, con la plata que se iba obteniendo, se iban subiendo el sueldo, iban haciendo algunos retiros, se iba invirtiendo en la plataforma misma, de todo un poco se iba conversando esa decisión. Claro, tal cual. ¿Cuántos años alcanzaron a estar dedicados a tiempo completo hasta que les llegara la oferta de compra? Mira, a ver, ofertas de compra nos llegaron desde el año 2005, creo yo. Les llegaron hartas. Hartas, muchas de todo... de la mayoría de los actores que uno pudiera imaginar, desde... Mercado Libre, el Mercurio... Sí, muchas de todo, desde, claro, portales, de horizontales, de que vendían autos. ¿Podemos mencionar alguna? Es que no sé. ¿Te da recelo? Sí, yo prefiero no mencionar, pero nos llegaron... yo te puedo decir sí o no. Esta no. Sí. No, pero nos llegaron muchas ofertas de muchos actores muy relevantes, desde portales de internet, medios de comunicación, diarios que querían potenciar su sección de autos, financieras o bancos que querían meterse al mundo por ejemplo, en otros países, supongamos en Brasil, Santander es dueño o era dueño de un 100% de un portal de autos, Itaú es dueño de otro portal de autos y así. Okay. Entonces eso se da en otras partes. Okay. Después Carcels empezó a comprar algún porcentaje de... ¿Carcels? Carcels, ya te voy a comentar más sobre eso, pero ya no es dueño de los bancos 100% del portal de autos en Brasil. Okay. Pero eso se da, el hecho de que bancos o financieras sean dueños de portales de vehículos, sí se da porque están muy de la mano. Entonces, la institución financiera quiere estar presente cuando se produce una transacción, porque ahí hay harto dinero que puede prestar. Entonces, un auto es la segunda compra más grande que uno hace. Después de la casa. Entonces, que el banco obviamente quiere participar de esa transacción porque puede colocar un montón de dinero ahí. Y su negocio es
prestar dinero, claro. Entonces nos llegaron un montón de ofertas. Sin embargo, ya la que nos pareció... ¿Pero ustedes iban rechazando por el monto muy poco? ¿Por qué motivo iban rechazando? Sabes que íbamos rechazando porque no llegábamos a acuerdo, porque nuestro negocio iba creciendo. Mira, hay gente que crea empresas o crea sitios con la finalidad de venderlos. De hecho, hay gente que los crea, por ejemplo, que hace copias de sitios de otros países, para que cuando ese otro país, esa empresa se expanda a nuestro país o nuestra región, le puedan vender y ya le adelantaron tiempo a esa empresa. Y yo en verdad, un poquito. Sí, obvio. Entonces hay gente que tiene esa como estrategia, o que hacen como lo que se llama en chileno la pasada. Entonces compra una empresa para después vendérsela a otra persona y tratar de ganar dinero en esa pasada. Nuestro objetivo nunca fue ese, como nunca construimos esto para venderlo. Nuestro objetivo fue, oye, hagamos algo entretenido que solucione problemas a la gente, hagámoslo crecer. Obviamente, idealmente si podemos vivir de esto y es propio, entonces uno es su propio jefe. Si nos va bien, pucha, mucho mejor. Obviamente uno no lo hace solo de filantropía, ¿verdad? Uh-huh. Pero el objetivo no estaba puesto a quién se lo vendemos, cómo lo vendemos, cuándo lo vamos a vender, yo quiero venderlo pronto. No, el objetivo es hacer crecer, y además uno se va sintiendo satisfecho, una satisfacción personal. Mira, hice esto. Orgullo, totalmente. Un orgullo, un poco un hijo, un quinto hijo en este caso. Como que uno se va sintiendo muy, muy bien. Entonces, claro, llega alguien y te dice, oye, yo quiero comprarte el sitio. Entonces uno dice, bueno, ok, conversemos. Pero si por ejemplo, tu sitio va creciendo y va con una pendiente así creciendo, y te valorizan el sitio como que tu sitio llegó hasta aquí y ahí está pegado, entonces claramente uno dice, oye, lo que tú me estás ofreciendo es poco, porque en 2 años más va a valer el doble, va a valer... Claro, están viendo el valor futuro, están viendo solo el valor presente. Claro, como que... Y efectivamente era así. Era así, tal cual. Entonces, por ejemplo, estaba Chile Autos creciendo al doble en visitas, en ingresos, en todo. Muchos años creció al doble, y si no, después crecía al 80%, al 70%, crecimiento súper grande. Entonces, cuando alguien te dice, mira, este es lo que tú tienes de ingreso y de margen, por lo tanto, esto es lo que vale. Primero, nosotros sabíamos que nuestro margen era bajo porque nosotros habíamos querido eso. Entonces, en cualquier momento podíamos hacerlo crecer. Entonces te valorizaban, digamos, un porcentaje EBITDA. ¿Cuánto EBITDA tenías y cuánta X era? No sé, 7X EBITDA. Claro, que era re poca plata, porque no era el foco ustedes monetizar. Exacto. Entonces, primero te valorizaban poco porque tu EBITDA era bajo, tu margen era bajo. Uh-huh. Pero era bajo por una estrategia nuestra, no era bajo porque no había cómo más rentabilizarlo. Uh-huh. Seguramente había, pero no estábamos poniendo ese foco. Y segundo, estaba creciendo todos los años, ya pongamos en promedio al 70% por, no sé, 8 años seguidos. Uh-huh. Entonces, si crece a esas tasas y te están tomando la foto hoy día, tú dices, mira, entonces mejor conversemos el próximo año que va a valer un 70% más. O conversemos en 2 años más que va a valer una vez y media más. Entonces, claro. Bueno, hoy día las startups se valorizan mucho en flujos futuros descontados, que en el fondo eso es Sí, lo que pasa es que es tan incierto, bueno, en una startup es tan incierto eso, pero claro. Bueno, ese es ya otro tema. Y esto era súper concreto y real. Claro, ya están ganando esto. Entonces por eso como que no llegábamos a acuerdo. Además que mucho de la gente que se nos acercaban eran empresas tradicionales. Entonces las empresas tradicionales tampoco iban a apostar por algo que tampoco había mucha historia y que no sabían cómo valorizar. Entonces no le veían tanto valor. Las empresas tradicionales tienen accionistas, y los accionistas son personas que empresarios. Claro, que no están, que no son venture capital, no son capital de riesgo, están. Entonces, bueno. Entonces no llegábamos a acuerdo. Con Car Sales, que es una empresa, es el Chile Autos de Australia, pero a diferencia de Chile Autos, se abrió a la bolsa el año 2005, 2006, por ahí, y fue una empresa que
y bueno, se creció muchísimo, muchísimo. Bueno, Australia ya es más grande en ingreso per cápita, en población, mucho más grande que Chile, sobre todo en ingreso per cápita, entonces el mercado automotriz está mucho más desarrollado. Más encima se abrió la bolsa, por lo tanto se profesionalizó mucho antes, empezó a crecer mucho más y empezaron a invertir en otros países también, empezaron a comprar. Entonces llegaron a Chile y sabían más o menos cuánto es lo que podrían monetizar en nuestro sitio y por lo tanto ya, obviamente que ellos consideraban que eso es parte de su expertise y no nuestra, por lo tanto el valor debiera ser de ellos y no nuestro. Eso, nosotros también sabíamos que ellos pensaban así, pero si no nos compraban tenían que partir de cero y eso era mucho más caro. Y era difícil competirle a Chile Auto. Difícil. Entonces finalmente hubo un margen ahí para llegar a un acuerdo más interesante y mucho más interesante que con los otros conversaciones que habíamos tenido. Y entonces en ese momento decidimos vender, decidimos salir y ahí yo me quedé como gerente general. Al cabo de un par de meses ya me había pasado a ser gerente general. Espérate un poquito, te adelantaste mucho. A ver, ya. Ahí entonces tú le dijiste que no y empezaron a conversar con este grupo y llegaron a precio. Sí. Bueno, de hecho... Porque ellos valorizaban otras cosas que los empresarios no valorizaban. Tal cual. Y además querían expandirse, tenían intención de expandirse en Latinoamérica, por lo tanto estaban interesados en Chile, por lo tanto estaban dispuestos a pagar un poco más para tener Chile. Habían 2 o 3 años antes, habían comprado en Brasil un 30% del portal más grande de autos en Brasil, que se lo compraba al Banco Santander, que se llama Webmotors. Habían comprado justo unos meses antes de comprar Chile Auto, habían comprado en México un portal de autos en México. Estaban en negociaciones que nosotros no sabíamos, pero estaban en negociaciones con Argentina, con Demotores. Entonces estaban comprando portales en la lo más importante, digamos, de cada lugar. Exacto. ¿Y cuántas veces más ofrecieron que el mejor ofertante que había llegado hasta ese entonces? Mira, como casi el doble, puede ser un poco menos. Y entonces ahí ya llegamos a un acuerdo. Ahí. ¿Sabes qué? También otra cosa que el año 2014, 15, cuando estuvieron estas negociaciones, también Yapo estaba creciendo harto. Y entonces uno... Nuevamente aquí todas las decisiones que tiene que evaluar, ¿verdad? Uno dice, mira, nosotros, Yapo es una empresa, en ese tiempo era una empresa noruega, la casa que llegó con todo, gastando una cantidad de plata en marketing impresionante, quemando plata como loco. Y entonces una empresa noruega que en ese tiempo estaba valorada en, no sé, $5.000 millones. Entonces, gastarse... $1 millón, por ejemplo, al mes por un par de años, ni cosquilla le hacía. Entonces, pero nosotros que, no sé, pues uno tenía un sueldo, un ingreso y los otros socios también, y todo el resto se iba en salario y en la operación. Si queríamos gastar $1 millón de pesos, no de dólares, de pesos en publicidad, había que sacarlo del bolsillo de uno. Entonces, no... Estábamos en desventaja. Claro, exacto. Entonces, tuvimos conversaciones iniciales, no llegamos a acuerdos. Con Yapo. Empezaron a promover este sitio, este portal horizontal, donde rápidamente se dieron cuenta que autos era uno de sus clave y llegaba mucha gente de visita en autos. Entonces empezaron a poner muchas fichas a Yapo y a Yapo Autos, empezaron a poner mucha ficha, mucha inversión, y entonces uno se empezaba a acordar en ese tiempo de Fotolog, por ejemplo, o de MySpace, que eran sitios de redes sociales que desaparecieron. Apareció Facebook, se las comió. Ahí uno se acordaba de Yahoo cuando era Altavista, que después apareció Google y ¡pum!, se murieron. Entonces, oye, si le pasó a Yahoo, le pasó a estos otros, ¿por qué no le puede pasar a Chile Autos? Perfectamente. Salió este sitio, hizo un montón de publicidad, ganó el mercado y Chile Autos ya fue. Entonces, uno que tiene
ha hecho durante, no sé, 15 años de su vida, le ha puesto el foco a esto, tiene su fuente de ingreso ahí, su patrimonio un poco lo tiene ahí, también se empieza a preocupar. No es algo que sea neutro. Entonces uno dice, pucha, no es algo que uno lo mire de afuera como espectador y diga, mira, qué interesante, a ver, hagamos acá. No, uno tiene la guata apretada porque en cualquier momento esto se empieza a desarmar y se le acaba. Entonces, a pesar de que Chile Auto ya era un monstruo a esa altura, ya era grandote. Sí, pero uno está compitiendo contra empresas gigantes que se pueden gastar fácilmente $1 millón mensuales o más y no queda ni en la nota del estado de resultados, ni el 0,01. Entonces, claro, y ellos pueden perfectamente tener un presupuesto de lanzamiento, pongamos unos $50 millones, listo. Y uno contra eso ¿qué? Va a competir con $1 millón mensual, sacándolo del bolsillo. Entonces es complicado. Entonces también uno lo hace considerar si ya no es un buen momento para la venta, porque para diversificar, uno en el fondo ya creó un montón de valor. ¿Puedo seguir creando valor o no? ¿Cuánto? Entonces, mira, y si lo vendo, por último, ya capturo ese valor que creo, parte de ese valor, y ya, bueno, después veo qué hago, pero puedo hacer otra cosa, puedo seguir, pero por último ya uno pone los huevitos en distintas canastas. Entonces eso también es... A nivel personal, claro. Y los 15 años de esfuerzo no se van por la borda. O sea, todo eso empezó a jugar en la balanza. Sí, que puede perfectamente ser eso. Y sobre todo en Internet, eso... Muy rápido todo. Puede pasar perfectamente. Uno dice, oye, mira, mismo Google, pucha, buscador, ya no hay cómo sacarlo. Y bueno, ya ChatGPT está cada vez ganando terreno en las búsquedas, porque a veces uno buscaba... no por encontrar algo, sino como para hacer una pregunta, y ahora le pregunta a ChatGPT y responde súper bien, y si tiene que ir a buscar algo lo va a buscar y lo trae. Sí, de hecho Google levantó todas las alertas rojas cuando salió ChatGPT porque es una solución mucho mejor que Google porque te ahorra tiempo, sí, eso es real. Sí, entonces así rápidamente las cosas pueden caer, así que eso también influyó en la decisión de venta. Quizás si hubiéramos estado... más cómodo, quizás hubiéramos aguantado un tiempo más, pero... Porque todos los años valía más Chile Auto. Claro, iba valiendo más y tú no veías tanto riesgo, pero cuando empiezas a ver riesgo ya te empieza... No, aparte que este grupo, quizás si no compraba, también iba a empezar a competir. Y eso también es un riesgo. Sí, también es un riesgo. Y uno no sabe con cuánta fuerza vienen. Pues, pero sí sabe que si quieren poner... ficha, lo pasan por arriba de uno en términos ¿Y cómo fue ese proceso de negociación? ¿Qué sentías tú emocionalmente? Como, igual uno como que ve la oferta sobre la mesa y como decís tú, uno empieza a sacar cuentas, uno empieza a sumar, las emociones empiezan a aflorar. Sí, mira, ¿sabes qué? Uno siente, pasan muchas cosas, pero sientes como una cierta satisfacción de que se valoró el esfuerzo que hiciste, que en el fondo tú te sacaste la mugre durante un montón de tiempo, tenías una empresa que tú veías que creaba mucho valor, que todo el mundo lo usaba, pero aún así te llegaban también muchas críticas. Oye, yo vendí mi auto y por otro lado y no sé qué. Otros decían, mira, ¿sabes qué? El auto, alguien me estafó. O alguien decía, oye, mira, ¿sabes qué? Busqué un auto y ahí estaban repetidos. Hay gente que se pone a publicar su auto varias veces y como que te empiezan como a criticar el producto. Entonces uno a veces, pucha, sí, sabe que el sitio es usado, es bueno, pero también está como con todas estas cosas. Hay gente que te empieza a decir, mira, deberían hacerlo así, asá, está feo tu sitio, súper feo. Entonces ahí, y de repente en un momento te pones a conversar con alguien que dice, oye, ¿sabes qué? Tu sitio me encanta, estoy dispuesto a pagar un montón por él, yo quiero seguir con esto y pucha, uno dice, oye, qué bueno, como que es como... Te sientes, pero... valorado. Sí, te sientes valorado, sientes, oye, lo hice bien. ¿Y esa oferta cómo llega? ¿Llega por correo? ¿Te mandan un correo electrónico? ¿Cómo te contactan? No, pero mira, en el caso de Car Sales nos contactaron en el 2014 y la verdad que querían comprar, no sé, un porcentaje chico, un 5%, un 10%,
a una cierta valoración, y si después, durante 1 año, 2 años, la cosa iba bien, estaban dispuestos a pagar más y comprar un porcentaje más grande. Y nosotros le dijimos que no, porque nuestra política era, mira, somos 3 socios, confiamos full entre nosotros, nos tenemos una confianza absoluta. Sabemos que ninguno va a estar haciendo cosas feas, tratando de engañar al otro, nada, una confianza absoluta. Jamás hemos hecho ninguna auditoría de ningún tipo. Confiamos porque nos conocíamos y uno va conociendo a las personas y sabe que no lo van a estafar. Las decisiones las tomamos conversando. Yo conversaba todos los días con Gonzalo, varias horas al día. Entonces, por teléfono conversábamos ahí, mira acá, ¿qué te parece aquí? Gonzalo llegaba con una idea, yo no la encontraba muy buena porque me parecía que debía ser por acá, Gonzalo no encontraba muy buena la mía, entonces finalmente íbamos como, a ver, pero ¿por qué no? Mira, por esto, ya, y tú, ¿por qué no? Por esto, bueno, ¿y qué te parece que lleguemos a esto? Eso sí, yo también, ya, listo, íbamos todo consensuado. Íbamos consensuando y avanzando, y la verdad es que muy bien, no nos caíamos en cosas grandes porque uno de los dos como que detectaba... Ponía el equilibrio. Sí, y entonces, y de hecho las buenas ideas yo siempre he sostenido y lo he visto que salen así. Es raro una persona que esté como iluminada y diga, mira, esto hay que hacer este producto con esta característica, de esta forma, esto es, y ahí quedó. Claro. En general se va pivoteando, se va viendo. Hay poco de Steve Jobs en el mundo. Tal cual. Y de hecho yo creo que los mismos productos de iPhone, de Mac, de Apple, fueron también evolucionando, y al principio sale una cosa y después van viendo que gusta más de esta otra, quieren innovar aquí. Bueno, entonces en la venta se consensuó que no iban a vender una parte pequeña, sino que querían vender una parte grande. Sí, una parte grande, porque al vender una parte pequeña implica que hay que transformar todo el día a día en función de esta parte pequeña. Entonces hay que empezar, vamos a tener que empezar a hacer auditorías una vez al mes para poder decir, vamos a tener que empezar a consultar qué les parece, las decisiones de repente un poco más riesgosas, vamos a tener que empezar a preguntarlas, no van a estar de acuerdo. O sea, en el fondo iban a hinchar demasiado para lo poco ingreso que iba a llegar, entonces claro, mejor que no. Van a querer informes de todo tipo de cosas. Y eso quita energía, quita foco. Porque uno quiere ir echándole para adelante, da lo mismo, uno sabe que tiene, hay cosas que sí, efectivamente, uno debiera ser más analítico en algunas cosas, sí está bien, pero también hay un tema de empuje que uno quiere darle. Que es clave. Sí. Entonces dijimos o todo o nada. Entonces, pero obviamente Cárcel y cualquier inversionista no quieren todo o nada porque es mucho riesgo, porque llega, pone un montón de plata, se te van los fundadores y te quedaste con algo que quizás tú no los conoces, así que no tienes por qué confiar. Quizás te decían que era así, pero en verdad no era nada así, y se empieza a desarmar todo. Entonces es muy riesgoso. Entonces ellos, al comprar un poco, quieren asegurarse de que todo sea como nosotros decíamos que era, que efectivamente era así, pero ellos no tenían por qué confiar en nosotros. Claro. Entonces finalmente les dijimos que no, y no no llegamos a acuerdo. Fuimos a Australia, conversamos, dijimos, mira, del 80% para adelante hablamos, menos no. Cosa de que nosotros sintiéramos casi que la venta está hecha con el 80%. El otro era el vuelto, ¿no? Claro, exacto. Y fueron a... Y no llegamos a acuerdo y listo, y seguimos. Y después al año siguiente, un año después, volvieron a llegar. El 2015 volvieron a llegar. Y ahí me preguntaron, nos dijeron, mira, queremos aproximarnos. Oiga, si ya les dijimos que mínimo 80%. No, si es que por eso queremos hablar. Entonces ahí vinieron y entonces ahí ya nos dijeron que sí, que efectivamente han considerado, entienden nuestro planteamiento y que están dispuestos a comprar el 80% y todo. Y ahí compraron el 83% y con un compromiso de compra 4 años después de lo que quedaba. Y al final, a los 2 años, terminaron comprando el 100%. Entonces, ellos compran el 83% de la compañía y toman control, me imagino, de la empresa y de las decisiones y de todo. Totalmente. Nosotros ahí casi que le pasamos la llave, ahí está la compañía. Gonzalo, mi socio, dijo, mira, yo en verdad ya quiero seguir, él tiene 17 años más que yo,
en ese momento ya tenía casi 60, dijo yo, en verdad estoy listo. Así que quiero disfrutar un poco. Estos últimos 15 años han sido duros, de mucho trabajo, y en verdad quiero un poco dedicarme, como disfrutar un poco, ver después si se me hace, si me dan ganas de hacer otra cosa. También había sido muy estresante todo el último periodo. Gonzalo, como era gerente general, sintió también mucho toda la tensión de esta compra, la sintió muy, muy como en forma personal. Entonces, cualquier error, habíamos visto también varios como casos que te cuentan de gente que vende y después se da cuenta, vende y en las escrituras queda algo medio. Por ejemplo, podría haber sido, que el comprador dice, oye, te compro un porcentaje. Y después llega el comprador y dice, ya, ahora vamos a invertir. Entonces todos los socios tenemos que poner $10 millones acá por cada 10% que tú tienes. Y te diluyen. Y claro, y tú dices, oye, no tengo, entonces te diluye. Y entonces al final te queda valiendo un poquitito, no sé. Igual. Hay miles de formas hay casos, sí, hay casos. Hay casos, sí. Entonces, en el fondo, todas esas cosas, Gonzalo también muy atento. Él había trabajado en M&A y por lo tanto sabía muchas de estas cosas. Afortunadamente, Carcel son gente muy, muy honesta, un 7 en ese aspecto, muy, muy recto. Por lo tanto, no hubo ni tenían ni pensado en hacer ese tipo de cosas. Pero uno no los conoce, por lo tanto, así como ellos no tenían por qué confiar, nosotros también teníamos que proteger lo que nos había costado y teníamos que estar atentos. Muy atentos. Entonces, esa parte también lo anduvo como fundiendo un poco a Gonzalo, se estuvo estresando bastante al final, por lo tanto también ya cuando se produjo la venta dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a tomar un receso y Gonzalo se salió. Me quedé yo. De los socios como originales me quedé yo solamente en la operación, feliz porque en verdad entretenido, una nueva experiencia, ahora trabajando en Ahí te quedaste liderando la compañía como gerente general. A los pocos meses pasé gerente general y claro, y en verdad aprendiendo un montón de estrategia, un montón de otro tipo de habilidades de liderar equipos que no sean solo programadores, liderar equipos de todo tipo, habilidades que un poco yo no había desarrollado en mi vida profesional y a cargo de casi como dijéramos, country manager de una empresa multinacional. Entonces eso también es una experiencia bien interesante Está el desafío también de la fusión cultural, todo el know-how que traían los australianos. O sea, había mucho valor ahí en quedarse un ratito. Sí, totalmente. Y además, dos cosas más. Una, es tu guagua, es tu hijo, por lo tanto tú lo quieres, tú le pones un empeño enorme, cosa que también fue valorado por Car Sales, que ahora cambió de nombre y se llama Car Group. Entonces, así que ahora es Car Group. Pero te valora mucho toda esa parte. Y también el equipo humano, que yo siempre he sido bien dado a construir relaciones humanas más profundas, más sinceras, transparentes, donde uno se pueda desenvolver tranquilamente sin estar preocupado que le van a enterrar un cuchillo, qué sé yo. Entonces eso potenciando el valor de cada persona, y eso lo pude hacer en Chile Auto. Cuando empecé ya a estar yo a cargo de todo, empezamos a construir esta cultura muy rica en estos valores de honestidad, de excelencia, de varios de estos como de innovación, varios de estas como valores que en verdad forman y marcan en la vida profesional de las personas. Y eso también fue una tarea muy bonita que pude desarrollar y que me gustaba poder influir así en las personas. ¿Cuánta gente trabajaba en ese entonces en Chile Auto? Cuando vendimos éramos alrededor de 30 personas o 25, como 25, un poquito menos parece, eran como 23 personas. ¿Cuántos trabajan hoy? Hoy, mira, trabajan 80, pero de los cuales hay un grupo grande, puede ser la mitad, que es el área tecnológica, y el área de TI le reporta directamente a Casa Matriz. Okay. Entonces,
El grupo es de 40 personas, o sea, casi el doble de lo que teníamos antes. No, 40 personas los TI, ok. Sí, pero claro, pero antes teníamos, de hecho, de los 20 que habíamos, 23 que habían por ahí, 9 era del equipo TI, así que no fuera del equipo TI éramos 14 y ahora somos 40 en el fondo. Esa es como la proporción. Y sí, entonces como el triple. El triple. Pero, claro, y el ambiente, de hecho, el año pasado ganamos un premio de Best Place to Work, por ejemplo, en Book. También tienen un sitio, una software de recursos humanos. Software de recursos humanos, y ellos también hacen sus mediciones. También estuvimos dentro de los top 10 de Building Happiness. Entonces creamos un ambiente, una cultura muy interesante, muy fuerte, muy buena, muy linda. Entonces eso también a uno lo motiva para continuar, porque en verdad es un muy buen lugar para trabajar. Uh-huh. Perfecto. Y ahí, ¿qué fue lo que más te impactó de cuando llegan los australianos? ¿Cuáles fueron los cambios más profundos que sufrió Chile Auto a diferencia de lo que ustedes ya venían haciendo? Mira, Chile Autos ahí fue cambiando, y lo que me impactó más fue el respeto que tenían hacia nosotros como otra cultura, otra compañía, otra empresa. Eso es algo que, a diferencia, yo escuchaba a amigos que me decían, mira, nos compró una empresa española y llegaron una empresa canadiense, aquí y arrasaron con todo, descabezaron, hicieron un montón de cosas y era como muy tenso. Acá al revés, era muy respetuoso. Trajeron un director, James Cortine, que en verdad un 7 como... Australiano que se vino para acá. Australiano que se vino para acá. Un 7 como ser humano, como de sus valores. La verdad fue un gusto trabajar con él. Estuvimos trabajando juntos como 2 años. Ayudó en este proceso de transición y la verdad que eso me impresionó mucho. Yo pensé que podía ser más tenso todo esto, pero no. Ahora, lo que sí, los desafíos que enfrentaba Chile Autos el año 2016, cuando era una pyme con esteroides, ¿verdad? Como que en el fondo, cuando una pyme todas las manos te sirven, el tema de profesionalización es distinto, no lo tomas, quizás no es tan parte del núcleo, pero cuando ya eres parte de una multinacional y se te está esperando que llegue a un cierto nivel, que cumplas con ciertos presupuestos, que llegue con que venda ciertos productos, que desarrolle ciertos productos, ya tienes que empezar a contratar gente no solo que haya estudiado la función que está haciendo, que en el fondo haya estudiado en la universidad o que tenga mucho expertise en esa área, ideal que haya trabajado en empresas más grandes, como que empieza a formar un equipo, a traer talento. Tienes que traer talento porque también tu competencia se empieza a armar y traen talento muy potente, entonces tú no puedes solamente fiarte o descansar en la marca, porque la marca es producto de algo que tú hiciste y si no sigues haciendo algo tan bueno o mejor, se te va a empezar a caer la marca. Entonces ese desafío, por ejemplo, de profesionalizar la compañía fue también un desafío duro, un desafío interesante. No es fácil, se llaman los dolores del crecimiento, les llaman algunos, y claro, hay que hacerlo. Si quieres crecer, si quieres mantenerte vigente, si quieres llevar a Chile Autos al próximo nivel, tienes que traer gente que tenga expertise en las áreas que está haciendo, más preparación, etcétera. O sea, diferente el proceso cuando está partiendo que cuando ya se profesionaliza y se escala. Y todo ese desafío fue algo también que dije, bueno, esto también es muy interesante de participar, porque finalmente es algo que yo no he vivido y que pucha, creo que es llevar a Chile Autos al siguiente nivel con todo lo que implica en términos de personas, de sistemas, de metodología de trabajo, todo, es algo que requiere
que es un desafío que vale la pena, que yo quiero aprender eso. Y hoy día te quedaste con esa experiencia. Claro, totalmente. Oye, ¿cuál dirías tú que son las claves cuando una persona está partiendo con un emprendimiento? Mira, yo creo que tiene que ver algo que no esté resuelto y que la forma de resolverlo de esa persona sea mucho mejor a lo actual. Que actualmente todo está resuelto, pero de forma a veces no tan buena. Entonces, como te decía, esta diferencia de 3 puntos por lo menos tiene que estar, si quieres emprender algo que sea como exitoso, que sea bueno. Te tiene que gustar porque porque en verdad vas a competir con otra gente que le encanta lo que hace, y por lo tanto, si para ti es trabajo y para el resto es casi que hobby y es pasión, vas a estar ya en desventaja. Entonces te tiene que gustar mucho. Dedicarle mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo, pero no trabajo por trabajo, es trabajo inteligente, pero además muchas horas, son las dos cosas. Como que hay que estar pensando fuera de la caja, hay que estar probando, hay que estar innovando. Mira, y si hacemos esto, y si hacemos esto otro, y de ahí hacerlo, como que son las dos cosas. No basta con trabajar, cosa que hacíamos mucho en Chile Autos, sino, bueno, a ver, ¿y esto cómo le damos vuelta? Tenemos este problema, ¿por dónde? A ver, probemos por aquí, dale. Así. A ver, esas cosas te diría, bueno, ser humilde. Yo encuentro que la relación con los demás, con los socios, relación con los colaboradores, es súper importante, es vital. Finalmente se transforman en tu familia. Estás más de 8 horas, muchas veces 10, 12, trabajando con ellos, con tus socios sobre todo. Tienes que ser humilde, confiar, crear vínculos fuertes, apoyar. Es la manera que tienes de hacer que todos se sientan a gusto, todos rememos al mismo lado y potenciar lo que tienes, es tratar de sacar lo mejor de cada uno. Uh-huh. Oye, y referente a un marketplace, porque lo que hiciste tú fue un marketplace de autos. Sí. ¿Cuáles dirías tú que son las claves para un marketplace exitoso? Mira, aquí hay varios puntos. Primero, creo que un buen marketplace tiene que ser, tiene que los efectos de red, beneficios de la red tienen que ser potentes. Entonces, mientras más gente haya, más atractivo tiene que ser. Es distinto. Hay marketplaces que podrían pensar que no se nota mucho eso, porque que haya uno, que hayan 10, son todos idénticos y por lo tanto ahí no se nota. En los autos usados, por ejemplo, eso sí se nota, porque todos los autos usados son distintos. Entonces, porque aunque sean la misma marca, el mismo modelo, tienen distintos kilometrajes, distintos precios, uno está aquí y el otro está allá, tiene los papeles al día, el otro no, este otro está... Tuvo choque, pana, nunca taxi, etcétera. Son todos únicos. Todo distinto. Entonces, eso tiene, si tiene commodity, llamemos, en verdad no hay mucho efecto de red. Eso es un punto. Tiene que hacerse viral. Tú tienes que lograr que buscar formas de que el marketplace se haga viral. Eso es por boca a boca, a través de recomendaciones. Y tienes que inventar sistemas de referidos, tienes que inventar distintas cosas, pero que se haga viral, porque cuando un marketplace o un sitio web crece a puro SEM, a puro como gasto en publicidad, o incluso más del 50% del crecimiento es por este tipo de acciones, la verdad es que probablemente tu producto no es muy bueno y entonces estás como ocultando eso a través de... Con plata. Con plata. Con publicidad. Y después sacas la plata y las visitas te bajan porque no tenía una base como orgánica que te respaldara. Uh-huh. Eso. Otra cosa interesante, déjame recordar o pensar,
Bueno, y en general lo que aconsejan mucha gente que ha hecho marketplace exitoso es restringir el mercado para partir, restringir el mercado lo más que puedas, partir lo más chico posible. Mira, ya no me acuerdo si era Uber o era Lyft o una de estas empresas de transporte, que partieron no solo en una manzana en San Francisco, sino a una hora, en la tarde. Era como así de chico, en el fondo, porque si no pasa mucho el problema del huevo y la gallina, ¿verdad? Un marketplace tú lo llenas de oferentes y no tienes productores, entonces, o sea, no tienes demandantes, usuarios, los oferentes se te aburren, se te van. Pues pongamos el mismo Uber. Si llenas de taxistas Uber o conductores, pero no hay gente que pida, no te sirve. Los taxistas se te van y después ya no prenden la aplicación. Si haces publicidad por todos lados y llenas de usuarios, pero no hay suficiente taxista, pucha, te va a llegar el auto en 20 minutos más, tampoco. Entonces tienes que ir creciendo como equilibrado. Y la mejor forma de crecer equilibrado es hacerlo muy chico, que tú puedas como casi que controlar todo, ir a hablar con la gente, con los oferentes, con los demandantes, ir, por ejemplo, si lo restringes a una manzana o a una comuna o algo muy chico y vas a hablar con la gente y le preguntas tanto con los oferentes como los demandantes, puedes empezar a limar todas las asperezas, entender por qué la gente no te demanda y cambiar eso. Y mejorar el producto. Y mejorar el producto hasta que quede bien. Y luego ya puedes empezar a crecer. Como que eso es una de las recomendaciones que yo he escuchado por todos lados que llegan. Hay varios podcasts y libros muy interesantes sobre marketplaces que me encantan. Que uno, por ejemplo, es empresa finlandesa, ShareTribe, que tiene un podcast que se llama Two-Sided. Y entrevistan a mucha gente de marketplaces, pero gente que ha trabajado en Airbnb, que ha trabajado en otras grandes, que ha hecho marketplace, que bueno, muchas veces que no han llegado a Chile, pero en el fondo son muy grandes en otros países y sí, muy interesante. Andrés, ¿qué consejo le darías a un emprendedor que hoy día está en una posición en donde está recién partiendo y está en la misma posición que tú, que está trabajando, tiene su empleo y está haciendo su emprendimiento en paralelo, que quizás llega apenas a fin de mes, que le falta el capital, que tú lograste sortear? Tú mirando hoy día en retrospectiva, ¿qué consejo le darías a ese Andrés del pasado? Sí, mira, la verdad es que yo cuando partimos esto no como una startup, partimos como un emprendimiento tradicional de alguna manera. Entonces, lo hicimos en forma paralela y por lo tanto no hubo ninguna como presión. Además que estaba partiendo el mundo de Internet, por lo tanto no había competencia, no había... Hoy en día la cosa es distinta. Hoy en día uno tiene una buena idea y rápidamente esa idea lo tienen varias personas, no solamente uno. Por lo tanto, es muy importante salir rápido con eso y hacerlo crecer rápido. Y entonces, por eso que muchas veces no se espera a que el negocio sea rentable y que el negocio genere utilidades como para apoyar ese crecimiento, sino que se pide, no prestado, pero se pide dinero a Venture Capital, dinero a capitalistas de riesgo que apoyan a cambio de algún porcentaje de la compañía. Entonces depende del caso del que tú me pones, depende de cuál de los dos casos es. Pero si es el caso de alguien que se quiere dedicar a esto 100% y que está como emprendiendo de esta manera como de una startup, bueno, mi consejo sería que se la jueguen el todo por lo que creen, por su producto, que tengan la humildad para no creer y despachen esa arrogancia de pensar que el producto de uno es bueno y que el cliente quizás no lo consume porque es tonto, porque no lo entiende,
si el producto no engancha es porque el producto no es tan bueno. Entonces, lo que hay que hacer es ir a entender cuál es la necesidad y armar el producto a la medida de los clientes, más que tratar de que todos cambien su hábito para que enganchen con mi producto. Entonces, mi consejo sería: tengan harto esfuerzo, juéguensela al todo por el todo, tengan humildad para aceptar que el producto puede variar, no se enamoren de su producto porque el producto puede cambiar. Lo que tienen que enamorarse es del cliente, del problema del cliente, para querer solucionar ese problema. Rodéense de gente que les aporte, que les tire para arriba, que les ayude. Si en verdad si hay alguien que no contribuye, en verdad no vale la pena perder tiempo ahí, porque ya es tan demandante esto que si uno en verdad está trabajando con alguien que no está yendo en la misma dirección, no es la persona correcta nomás. Hay que buscar la manera de salir de ahí, pero no es la persona. Que al elegir a las personas con las que yo quiero trabajar, tratar de que sean las personas más adecuadas, porque son los compañeros de viaje, son los que van a remar conmigo. Si es una persona que no es buena para remar, que rema dos brazadas y después dos remadas, no sé, y se cansa y se pone a tomar pisco sour, pucha, y me deja todo el peso del bote a mí, en verdad no es un buen compañero. Entonces, eso, que formen lazos fuertes con los compañeros, que en el fondo busquen a buenas personas y formen lazos, porque son en los equipos donde está el potencial. Y yo creo más en los equipos que en las personas. Maravilloso. Oye, Andrés, mira, vamos a cumplir casi 2 horas de podcast. No, viste que no se nota cómo pasa el tiempo. Sí. Y ya para ir finalizando, no sé si el micrófono es todo tuyo, si quieres decir algo a la gente que nos está viendo, o quieres cerrar con algunas palabras. A ver. El camino hacia lograr algo está lleno de cosas que no funcionan, pero uno va aprendiendo de esas cosas que no funcionan y va cambiando el producto, va cambiando el enfoque, va innovando, va dándole vuelta. Lo que hay que hacer es tener esa resiliencia, no cansarse, llegar y darle vuelta. Ojalá fracasar, si uno va a fracasar lo antes posible y cambiar y volver. Eso creo que es algo que hay que... no existe eso de que mira, yo no lo he visto en el fondo, eso de que alguien dice, mira, yo en verdad se me ocurrió esta idea, la hice, me fue bien y salió todo perfecto. Nada, eso no existe. Lo que existe es que uno detecta un problema, trata de hacer algo que solucione eso, a veces la achunta un poco, después tiene que mutarlo, a veces no la achunta para nada, después tiene que volver a cambiarlo, tiene que seguir, a veces uno amanece, es como una montaña rusa esto, uno amanece muy como aproblemado, dice, pucha, no lo estoy logrando, en ese momento conversa con alguien y se le ocurre, junta eso con otra cosa, se le ocurre una idea súper buena y viene la motivación y a veces eso sí ayuda, otras veces no ayuda, pero abre otras puertas. Entonces, este es un camino largo, es más una maratón que una carrera de velocidad. Hay que estar preparados para correr esa maratón y esa maratón implica que hay muchas caídas, pero es parte del proceso, es parte de llegar a la cima, es parte de pasar por muchas caídas. Te quiero agradecer, Andrés, el día de hoy por habernos acompañado, por aceptar la invitación, por contarnos tu historia. Realmente muchas gracias por toda tu sinceridad, por tu honestidad, y creo que represento a toda la gente que nos está viendo el día de hoy en este capítulo y que llegó hasta las casi 2 horas de podcast. Muchas gracias a ti, Luis, por invitarme. Yo feliz, en verdad, muy entretenido, y en verdad poder compartir lo que he aprendido, las experiencias, que le sirvan a alguien más.
feliz. De eso se trata, esa es la idea. Las personas que nos están viendo, muchas gracias por llegar hasta acá. No olviden suscribirse, darle like, dejar comentarios, algún comentario que quieran dejarle a Andrés. Va a estar leyendo los comentarios probablemente, yo los leo todos. Así que nos vemos en la próxima oportunidad. Un abrazo grande a todos. Adiós.